Hola, aquí les estoy compartiendo un repaso de lo que vimos la semana pasada y al mismo tiempo un poquito de una tarea para que vayan practicando lo que aprendimos. Una de las cosas que aprendimos eran lo que son las emociones, de cómo se siente uno. Y el tema era, creo que se llamaba feelings, y les di fotocopias con esas palabras, ese vocabulario. Entonces, como tarea, que se dice homework en inglés, homework, porque work es trabajo y home significa casa o hogar. Entonces eso es literalmente tarea para el hogar, trabajo para el hogar. Entonces yo les doy un ejemplo aquí de preguntas. Acuérdense que la palabra question significa pregunta. La palabra answer significa respuesta. Entonces, como ejemplo, está la pregunta how do you feel? How do you feel? Que significa cómo te sientes. Y si me preguntan a mí, yo podría responder I feel happy today. I feel happy today. ¿Qué significa? Yo me siento contento o contenta hoy. En inglés no hay diferencia si la persona hablando es mujer o hombre, igual se dice I feel happy today. Entonces aquí les doy otros ejemplos. Por ejemplo, en esta siguiente, la pregunta do you feel hungry? Significa ¿te sientes con hambre o te sientes hambriento? Y entonces yo empecé aquí una respuesta. Por ejemplo, digamos que la respuesta es no, I feel thirsty. Entonces no me siento sediento, ¿verdad? Está hambriento, sediento. Entonces la pregunta es ¿te sientes hambriento? Y la respuesta es no, me siento sediento. Do you feel hungry? No, I feel thirsty. La siguiente pregunta, how does your mother feel? Y fíjense que es un poquito parecida a la primera que les había dado. Tenemos, vamos a ver acá, how. En el primer ejemplo está do you feel? Y en este caso está does your mother feel? ¿Verdad? Entonces, dense cuenta que cambié este verbo auxiliar. En este caso es do porque porque you no lleva la S, acuérdense. Pero cuando digo your mother se refiere a el pronombre ella. Y entonces el pronombre ella tiene que llevar la S en el verbo. Entonces ponemos how does your mother feel? Y aquí esto es para que ustedes respondan. I think she feels scared, ¿verdad? Entonces ahí si podrían copiarlo y escribirlo, respondan, llenen en ese espacio en blanco cuál sería el verbo. La siguiente pregunta es, are you excited to start the summer? Are you excited? Este es el sentimiento, ¿verdad? Are you excited to start the summer? Start significa empezar. Summer significa verano, el verano. El verano en Estados Unidos siempre es la época de vacaciones. Entonces cuando la gente pregunta acerca del verano, normalmente se refieren a las vacaciones de las escuelas. Entonces, are you excited to start the summer? Significa, ¿estás emocionado de que comience el verano? Y aquí la respuesta que puse es yes, sí. Y después I, y aquí está el verbo que le correspondería a I.
very excited. Esto es para que ustedes lo llenen. A ver qué verbo usan en este caso, ¿verdad? Y acuérdense que estamos usando el verbo de sentir, ¿verdad? Sentir. La siguiente pregunta, do you think your brother feels angry? Entonces acá tenemos do you think. Think significa pensar. Entonces la pregunta es, ¿piensas tú que your brother significa tu hermano, feels angry, feels con S porque estamos hablando del hermano y el hermano es él, ¿verdad? Estamos hablando de él. Entonces feels se escribe con S y angry, acuérdense que significa enojado. Entonces, ¿piensas tú que tu hermano se siente enojado? Do you think your brother feels angry? Y acá, think no lleva la S porque think se refiere a que tú estás pensando. Entonces dice, ¿piensas tú que tu hermano se siente enojado? Entonces dense cuenta que el verbo se refiere a distintos pronombres. Y digamos la respuesta podría ser I don't know. Eso significa no sé, yo no sé. I don't know. Maybe he. Y ahí va el verbo para que ustedes lo llenen. Maybe he. Algo. Tired. ¿Verdad? Tired significa cansado. Todos estos están en el vocabulario que les di. Maybe significa quizás o tal vez. Entonces, la respuesta es no lo sé, tal vez se siente cansado, ¿verdad? Así que este espacio es para que ustedes lo llenen. Vamos a ver si se los marco acá. Este espacio de acá y este espacio de acá y este espacio de acá es para que ustedes lo llenen. Y aquí tenemos otros 2 ejemplos, estas oraciones. I feel hungry. I want a burrito. Ustedes también lo pueden llenar. Escríbanlo en oraciones completas en su cuaderno. Y tengo otra oración. She feels sick. She has a fever. She feels sick. She has a fever. Acuérdense que have y has significa tener. Want y wants significa querer, ¿verdad? Bueno, y ahí está el repaso de lo que hicimos la vez pasada con emociones.